Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Hoy día es un día de grabación de estudio bíblico. Aquí me está acompañando Natalia y Max como parte del Ministerio de Comunicaciones para poder grabar el estudio de hoy. Damos gracias al Señor porque ya estamos llegando a la última parte de nuestro libro de Oseas y en todas ellas hemos tenido lecciones que hemos ido aprendiendo, así que confiamos de que el Señor nos está ayudando en cada momento. Vamos a ir a nuestra Biblia primero, vamos a leer el texto bíblico y luego vamos a orar para pedir la dirección de Dios para que finalmente vayamos verso a verso estudiando lo que nos dice la palabra. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Oseas, en el capítulo número 10, y vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo. Oseas, capítulo 10, verso 1 al 10. Les doy unos segundos para que lo busquen en su Biblia. No se queden con lo que yo leo, tienen que buscarlo ustedes igual, porque así ejercitan la lectura y ejercitan dónde está este libro y lo encuentran más fácil la próxima vez. Ya lo han encontrado, ¿verdad? Muy bien. Oseas, capítulo 10, verso 1 al 10 dice así: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Desde los días de Gaba has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Muy bien, vamos a orar para que el Señor nos ayude con esta palabra y Él nos bendiga, y luego vamos a ir verso a verso estudiando cada uno de esos 10 versículos. Señor, te pedimos tu ayuda en esta tarde para que nos dirija el Espíritu Santo en la enseñanza de la palabra. Esta palabra, oh Dios, es una palabra tocante para el día de hoy. Por eso te pedimos que tú nos la expliques y que cada situación que tenga que ver con las vidas propias de nosotros sea mostrada por el Espíritu de Dios para que tengamos la capacidad de reconocer, de arrepentirnos y de quitar aquello que no te gusta a ti, Señor. Bendice a los hermanos y amigos que nos oigan el día de hoy y a los días por venir. Bendice al Ministerio de Comunicaciones, pero por sobre todas las bendiciones, bendice tu palabra, que es la que tenemos que entender correctamente en este día. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos dicho en reiteradas oportunidades respecto del libro de Oseas que Dios demanda el pecado de Israel o del reino del norte
por la desobediencia, por la falta de interés y por la idolatría que este pueblo llevó a cabo durante muchos años. La palabra del Señor nos enseña que una vez que el reino fue dividido en el reino del norte y el reino del sur, vinieron una seguidilla de reyes a partir de Salomón. De sus hijos en adelante, muchos reyes se fueron sucediendo en este reinado, tanto del norte como del sur. También sabemos por la palabra que los reyes del norte fueron todos malos e infieles con Dios. Y la seguidilla de ellos tenía que ver con que ya se levantaba dinastía contra dinastía. Ni siquiera esperaban que se cumpliera el tiempo de ese reinado, sino que ya fueran los hijos o familiares de los hijos, mataban al mismo rey, mataban a los descendientes y se tomaban la dinastía. No había ningún ejercicio de familia, ningún ejercicio democrático, sino por el contrario, se tomaban esa familia y se tomaban el reinado de Israel. Cuando hablamos de que eran reyes malos, no estamos hablando de malos administradores ni malos gobernantes. Estamos diciendo que como reyes apartaron el pueblo de Dios. Y esta es una acusación grave que Dios le hace a todo Israel, porque el profeta Oseas le habla al pueblo y le habla también a los reyes, particularmente a los que terminan de gobernar en este periodo llevados a la deportación, predeportación. Y lo malo de estos reyes es que ellos conducen la vida de toda la población. Por lo tanto, lo que ellos decidan en lo administrativo, en lo gubernamental, incluso en las políticas de Estado, tiene mucho que ver con la vida espiritual de las personas. Lo primero que tenemos que aprender es que todo gobernante, ya sea un presidente, ya sea un rey en la época actual, o alguien con un cargo menor, un superintendente, un gobernador, como es hoy día a cargo de nuestra región, es muy responsable de dirigir a las personas de una manera correcta. Así que esta responsabilidad no solo cae sobre ellos, sino también sobre cada uno de nosotros. Cada uno es responsable de un grupo de personas. No hay nadie que diga yo vivo solo para mí y no influye a nadie. Eso es una mentira de Satanás. Todos influyen en alguien que le sigue. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, pero todos los cristianos tienen círculos y en los círculos hay personas que no conocen al Señor. Entonces, cuando hablamos de que los reyes eran responsables de que el pueblo de Israel caminara con Dios, el creyente hoy día es responsable que la gente que le rodea camine con Dios. Y lamentablemente existe una cultura cristiana que desprecia esto. Si alguien no quiere servir al Señor, rápidamente decimos que cada uno toma su camino y el que no quiso, no quiso. Yo le hablé, se apartó, correrá su propia suerte. Pero la palabra nos invita a insistir en predicar, nos invita a insistir en hablar del Señor, porque no es a la persona a la que le hablamos, no es a su mente, no es a su entendimiento ni a su inteligencia. Le hablamos al alma de esa persona. Esa alma está viva, sufriente, un alma que espera la voz de Dios, y la palabra es la voz de Dios. Y si nosotros predicamos la palabra, esa alma va a despertar a causa de ella. Así que Oseas le predica a este pueblo acercándose ya a la deportación, pero es interesante que Dios es un Dios justo, es un juez justo. Por lo tanto, lo que se lleva a cabo en este libro es más bien un juicio. Un juicio significa donde se presentan pruebas, se presentan actos reales y verdaderos que finalmente terminan en la acusación de alguien. Es lo que debe ocurrir en un juicio justo. Así que cuando hablamos de que el libro de Oseas es un juicio contra Israel, estamos diciendo que Dios se encarga de hablar a este pueblo exactamente de todas las cosas en que ellos fallaron. Hoy día normalmente el hombre tiende a olvidar su pecado. No hay nada más conveniente, no hay nada más interesante para el hombre que esconder su pecado. Y cuando uno esconde el pecado, lo primero que tira es como una nube de duda. Y no hay nada específico.
no se acuerda de ningún detalle, parece haber actuado mal, pero en realidad ni siquiera se culpa a sí mismo porque dejó que la mente olvidara. Este libro se encarga de demostrar al pueblo punto a punto los pecados que ellos cometieron contra Dios. Cuando Dios nos acusa de pecado, el pecado es un acto consciente. Él nunca acusa de algo que sea inconsciente o de algo que no esté planificado. Puede ser un error eso, ¿no es cierto? Puede ser una falta de atención. Pero cuando uno hace algo a sabiendas, es pecado. Y cuando Dios acusa a este pueblo, les habla claramente de los hechos por los cuales ellos son culpables. Y ellos lo entienden, ellos lo saben. Y aunque se hagan los lesos, tarde o temprano, más temprano que tarde, llegará la deportación y ellos sabrán que Dios sí hablaba de verdad. Vámonos al primer texto de esta palabra. El verso número 1 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Dios siempre proveyó para Israel. No solo en la época que formó al pueblo, no solo en los años que vivieron en Egipto, sino que le proveyó en todo el camino del desierto, desde que salen de Egipto hasta que entran, después de 40 años y 4 meses, entran a la tierra prometida. Nunca le faltó nada, ni el alimento, ni el agua, ni la sombra, ni la guía, nada. En todo Dios se preocupó. Esto que Dios hace no solamente muestra su amor, sino que demuestra al pueblo de Israel que la dependencia de Dios es absoluta. Nadie puede erguirse para decir yo hago y produzco lo mío. Yo no voy a depender de Dios, sino que voy a hacer lo mío propio. Nadie puede hacer eso. Dios se lo enseñó al pueblo de Israel a partir de su gran misericordia. Como Él proveía todo, no estaba formando un pueblo flojo. Cuidado, no era un pueblo cómodo y dejado, era un pueblo trabajador. Pero tenían que saber que la provisión que ellos necesitaban venía exclusivamente de Dios. Y en este texto dice que Israel era una viña frondosa. Imagínense ustedes una viña hermosa, la mejor que encuentren en nuestro país. No voy a hablar de ninguna en particular, pero la mejor viña que ustedes encuentren en nuestro país. Siempre frondosa significa cubierto de muchas hojas que cubren las uvas y que en el fondo protegen del sol, del calor. Israel era una viña frondosa, pero aquí hay una palabra que cambia todo, que da abundante fruto para sí mismo, para sí mismo. Esta frase que parece imperceptible en este primer versículo cambia completamente la situación, porque está diciendo Dios que ellos lo que producen no lo hacen confiando en el Señor, no lo hacen dependiendo del Señor, sino que lo hacen conforme a sus propias fuerzas, para sí mismo. Y esta palabra es súper actual. ¿Por qué es tan actual? Porque hoy día el hombre que se hace Dios de sí mismo tiene que proveerse. Por ejemplo, cuando los niños comienzan a crecer, son jóvenes y se quieren independizar. Yo no sé cómo es en esta época, si a los niños les gusta, a los jóvenes les gusta vivir con sus padres hasta los 30, 35 años, no estoy seguro. Pero había una época en mi edad, hace muchos años atrás, que ya a los 20, 22, 25 años había una inquietud por dejar la casa. Y había roces, el joven con el padre, el joven con la madre, porque ya no quería someterse. Entonces el papá sencillamente le hacía corte y le decía: ¿tienes un trabajo para sostenerte? ¿Tienes una casa donde vivir? ¿Sabes cuánta comida necesitas en el mes? ¿Te sabes cocinar un arroz con un huevo frito? Y ese niño que quería conquistar el mundo, ese joven que quería salir de casa y hacerlo todo, termina dándose cuenta que depende de los padres. Entonces, ¿cuándo él se independiza? Cuando ya está suficientemente grande, cuando es suficientemente fuerte. El gran temor es que los hijos de Dios se independizan de Dios. Empiezan a tener otros horizontes. Encuentran horizontes en la universidad, horizontes en el trabajo, y comienzan a darse cuenta que ellos producen por sí mismos lo que le dijo Dios a Israel. Están produciendo
por sí mismo. ¿Qué significa? Que ya no dependen de que Dios les da, aunque Él lo hace, sino que confían en sus propias fuerzas. Y lo que Dios le está diciendo a Israel, tú prosperaste y fuiste como una viña muy, muy llena de frutos, sin ninguna duda, abundante fruto, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a tus propias fuerzas. Hay un texto que nos puede ayudar en esta tarde a reconocer esta dependencia de Dios. Abran conmigo en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 15 y el verso número 5. Juan 15:5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué les parece? Utiliza las mismas palabras. Cuando la palabra habla de viña, es lo que está diciendo de que Él es la vid, Él es la viña. Y cuando dice que en Él da mucho fruto, entonces entendemos que está hablando lo mismo que está diciendo el profeta Oseas, que hay fruto. Pero dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Así que la primera lección que sacamos de este primer versículo es que tú puedes producir dos tipos de fruto. Uno, el fruto que depende de la obra de Dios en tu corazón. Y dos, el fruto que solo depende de ti. El fruto que el creyente tiene que tener es el fruto que depende de la obra de Dios. No me quedaré en mi casa sentado a que caiga del cielo la comida o que caiga del cielo las bendiciones materiales. No, hay que trabajar, hay que levantarse, hay que hacer las cosas. Pero cuando uno depende del Señor, en todo lo que uno hace, trabajo, estudio, sueldo, pago, compras, casa, todo se lo da al Señor. Y le dice, Señor, esto es tuyo. Mi casa es tu casa. La comida la has puesto tú. Mi trabajo me lo regalaste, Señor. Mis amigos me los has provisto tú. Esa dependencia no solo le da la gloria al Señor, sino que nos mantiene conectados con Él. Y el gran problema que el hombre tiene es que puede comenzar dependiendo del Señor y de repente descubre que lo puede hacer por sí mismo. Compra, gana, trabaja y finalmente ¿qué ocurre? Que ya no depende de Dios, se olvida completamente de Dios. Uno de los grandes dolores de las madres, principalmente de las mamás, los papás no somos tan sensibles, pero las mamás sí son, es que los hijos grandes ya no quieren que ella los trate como niños, ¿se han fijado? No quieren que les nombre el nombre que tenían de bebé o de niño pequeño, porque son hombres grandes. Les da vergüenza. Yo también viví esa situación personal. Y la mamá sigue tratando al niño como su niño, aunque tenga 60 años y ella tenga 90. Él sigue siendo su hijo, sigue siendo su hija. Y ella lo va a acercar a sí misma con el mismo amor. Por eso que una mamá, cuando uno la visita, te da una rica sopa, de esas que te recuerdan la niñez. O también te hace un postre que no tienes la posibilidad de tener en otro momento. Y eso que te hace la mamá, que demuestra su amor, pero la valida. Ella se siente válida, ella se siente vigente, se siente feliz, porque lo que está haciendo, tú lo recibes con cariño. ¿Qué pasa cuando ese niño, ese joven, le dice, no mamá, yo ya no como azúcar, así que el queque no me lo voy a servir? Pero hijo, te hice unos calzones rotos. No mamá, no puedo comer eso. Entonces una sopita, no, la sopita tiene grasa, yo como lechuga nomás. ¿Qué siente la mamá? Desazón, tristeza. ¿Por qué? Porque no puede amar. Su amor es la comida, el abrazo, el beso, la casa, la cama. Pero cuando el niño rechaza, el joven rechaza eso porque ya es un joven grande, moderno y no quiere, rechaza a la madre y rechaza el cariño. Lo que Dios le habla al pueblo es lo mismo. Él le proveyó todo para que el pueblo supiera que Él lo amaba, que era su único Dios y que no tenía que depender ni de sus fuerzas, menos de las fuerzas de las otras naciones y menos la idolatría de los otros dioses. Entonces, la acusación de Dios contra Israel es que tú te hiciste grandes y te apartaste de mí. Y todo lo que hiciste es para ti, ya no es mío. Ese fruto, esa bendición, la proviste para ti. Recuerden que dijimos en la última clase que en el último periodo previo a la deportación, Israel se las arregla para ser próspero y para producir muchas cosas en su tierra. Seguramente eso calmó la ansiedad de la separación con Dios,
Pero en definitiva Dios les vuelve a decir, eso que tú produces no es de mí. Yo no lo he hecho. Lo hiciste con tus fuerzas como todo el mundo lo hace con sus fuerzas. Tú te has convertido en Dios de ti mismo. No significa, hermanos, que no vamos a hacer nada. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos. Pero la gloria del estudio, la gloria del trabajo y la gloria del esfuerzo se la lleva solamente Dios, porque de Él dependemos. Cuando una persona multiplica su fruto en su propia base, multiplica el pecado. Y aquí Él le dice claramente que junto con la bendición del fruto que Israel tenía, multiplicó los altares y multiplicó los ídolos. Es decir, ese fruto que no era de Dios, que era propio de ellos, sencillamente lo llevó más y más a la idolatría. ¿Qué pasa con la bendición que uno no reconoce que es de Dios? Con la bendición que uno gana para sí mismo y se la arroga como algo que uno ha logrado. ¿Qué ocurre? Sencillamente esa bendición se convierte en algo malo y se convierte en un pecado recurrente. La persona confía en sí misma, no depende de Dios y comienza a pecar. Aquí el pueblo de Israel, con este fruto que ellos produjeron, se construyeron más altares y construyeron más ídolos a los cuales se entregaron. Una acusación vigente al día de hoy. El verso número 2 dice así: está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Usa la palabra altar y la palabra ídolo. El altar es un lugar y el ídolo es el motivo del lugar. Interesante. El altar es un lugar y el ídolo es el motivo del lugar. Los hombres sin Dios, cuando digo hombre genérico, hombre y mujer, sin Dios, levanta altares. Y los altares del hombre no son lugares de descanso, son lugares de idolatría. Ese lugar de idolatría tiene un ídolo. La palabra idolatría viene de ídolo, a alguien que se adora. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, de que el que vive de tal manera, si nunca conoció a Dios, su vida está completamente dada al mal. Pero si ha conocido la bondad de Dios y decidió apartarse y a través de esta nueva vida tener altares e ídolos diferentes, dice la palabra del Señor que el corazón está dividido. Y aquí lo dice, está dividido su corazón. ¿Por qué está dividido el corazón? En particular con Israel. Porque ellos conocían a Dios. Ellos saben de toda la historia quién es Jehová. Ellos saben de toda la historia el poder, la magnificencia del Señor. Entonces, cuando ellos comienzan a experimentar una vida alternativa, una vida distinta, el corazón se divide. Y esta es una verdad vigente para el creyente hoy día. Cada vez que hacemos algo que no agrada a Dios, dividimos el corazón. Lo dividimos, ¿por qué? Porque hay una parte que ama al Señor y que se resiente. Y hay una parte que se rebela contra Dios. Ustedes saben lo que dice la palabra del Señor, que una casa dividida no va a prosperar. Imposible. Un corazón dividido no puede prosperar. Entonces el corazón de Israel que Dios quería es que fuera un corazón unitario, un solo corazón, y que este corazón le perteneciera al Señor. El corazón que Dios quiere para los creyentes es un solo corazón, no dos corazones. Entonces cuando uno tiene intereses encontrados, porque por un lado quiere esto y por el otro lado quiere esto otro, el corazón se divide. ¿Qué es lo que decía Pablo? Él decía, con mi mente sirvo a la ley, pero veo que hay otras cosas en mis miembros y con mi cuerpo sirvo al pecado. Él mismo reconoce esta división. Así que, ¿de qué se trata la división? El espíritu y la carne. El espíritu y la carne. Si el corazón del creyente se pone de acuerdo en el espíritu, solo en el espíritu, y busca las cosas del espíritu, mantendrá un corazón unido. Pero si el corazón de ese creyente abandona el espíritu, aunque sea temporalmente, y comienza con cosas de la carne, comienza a dividir su propio corazón. Y va a tener un pie en las cosas del espíritu y un pie en las cosas de la carne. Eso, para Israel y para el creyente, es un corazón dividido. ¿Y qué ocurre con el corazón dividido? Será hallado culpable.
Lo vimos en la escuela dominical hace unas semanas atrás. Hicimos un dibujo, yo siempre dibujo cosas, ¿no? Hicimos un dibujo que dijimos, en realidad, pusimos a un hombre con un pie a un lado y un pie al otro lado. Entonces dije, cuando uno está muy, muy enfocado en el Señor, los dos pies están en Dios. El hombre del mundo tiene los dos pies en el mundo porque no ha conocido al Señor. Pero el que anda a medias tintas con Dios va a tener un pie en el mundo y un pie en Dios. Solo el que tiene los dos pies en Dios prosperará. El que tiene un pie en cada lado será finalmente condenado. Y la palabra del Señor dice que el corazón dividido será hallado culpable. Y Dios mismo destruirá los altares y destruirá los ídolos. El que no sirve y no sigue al Señor verá con sus propios ojos cómo se destruye aquello que creyó, cómo se derrumba las falsedades que siguió, cómo no existían esos ídolos falsos, cómo no era necesario los altares que levantó, y será tarde, porque será un lloro y un crujir de dientes, un arrepentimiento que no tendrá vuelta atrás. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón dividido. Que el Señor nos halle con un solo corazón. Y así como Israel tenía que tener un solo corazón y estaba dividido, que nosotros también tengamos un solo corazón. El verso 3 sigue diciendo, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Hagamos memoria. Los reyes no eran la voluntad de Dios. Dios quería jueces, quería hombres sabios, hombres llenos de su espíritu, que condujeran el futuro espiritual, gubernamental, económico de ese país. Esa era la voluntad de Dios. Y el pueblo copió a los reyes del lado y le pidió reyes a Samuel. Dios le dio reyes. Ahí tienen reyes. Entonces ahora ellos confunden. Y dice, ahora no tenemos rey porque no temimos a Jehová. Dios no le dio reyes. Ellos lo pidieron. Dios lo autorizó. Él lo permitió, pero en su voluntad no estaban los reyes. Él tuvo que aceptar porque Dios enmienda ese camino erróneo del hombre para imponer su voluntad de todas maneras. Así que el pueblo puede llegar a un cinismo de decir que ahora no tenemos rey porque desobedecimos a Dios. Cambia el enfoque. Es como echarle la culpa al otro de mi pecado. Si ellos comenzaron a tener problemas con los reyes, si comenzaron a tener problemas con las naciones y finalmente fueron deportados, Dios no tiene que ver con esa culpa. Su pecado tiene que ver. Y no hay nada peor que culpar a un tercero de lo que yo estoy haciendo. Recordemos a Adán, sin ir muy lejos. Adán tuvo la desfachatez de culpar a Dios cuando le dijo la mujer que tú me diste. Fue muy, muy descarado, por decirlo de una manera, porque le quería echar la culpa a Dios de lo que él había hecho. Y la culpa del pecado no es transmisible a otra persona. La culpa de tu pecado es solo tuya. Entonces, cuando la palabra del Señor está diciendo que el pueblo se quedó sin reyes, es sencillamente porque ellos pecaron, no porque Dios se los quitó. Si ellos hubiesen temido al Señor desde un comienzo, hubiese habido jueces y no reyes. Y ya en la época de los reyes, esos reyes hubiesen obedecido al Señor, hubiesen guiado bien a su pueblo. La pérdida espiritual, la pérdida material, gubernamental del país tiene que ver con su pecado, no con que Dios les haya hablado algo mal. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Un pensamiento. Nada puede ser el rey. Por el contrario, ojalá se hubiesen deshecho de sus reyes, porque todos ellos fueron malos. Todos ellos fueron malos. Y el impacto del rey es un impacto para con todo el pueblo, particularmente Acab, ¿no es cierto?, y su esposa Jezabel. No solo reinaron, sino que contaminaron a Israel. Y cuando hablamos de altares, hablamos de ídolos. Ellos mismos permitieron que vinieran cientos de sacerdotes de Baal para instalarse en Israel y para hacer que muchos israelitas que confiaban en un solo Dios comenzaran a creer en otros dioses absolutamente falsos. Y el becerro, levantado el becerro en Samaria y también levantado el becerro en Betel. Seguimos con la palabra del Señor, dice, han hablado, verso 4,
palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. La palabra dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino que lo que sale de su corazón. Así que el mal se instala en el corazón. Las decisiones salen de aquí, del corazón. Lo de afuera son estímulos. La respuesta es tuya. No estamos obligados a responder a los estímulos. Por el contrario, tenemos el poder de Dios de no responder a los estímulos, sino que rechazarlos y mantenernos fieles con el Señor. Pero dice que ellos hablaban mucho. Y este hablar mucho, juramentaban en vano. ¿Qué significa? Que tenían un doble discurso. Por un lado, se acordaban del Señor, reconocían su ley, quien sabe, hacían rogativas, y quien sabe, llevaban a cabo sacrificios. Pero ese era un lado. El otro lado era completamente contrario y estaba contrario a la voluntad del Señor. Eso es cuando Él dice que las muchas palabras, juramentando en vano, será un juicio que va a florecer como el ajenjo en los surcos del campo. Mientras más hablamos, más pecamos. Mientras más prometemos, más pecamos. Lamentablemente, debemos entender de que hoy día, cuando hacemos cosas para el Señor, siempre tenemos la intención de prometerle al Señor. Yo siempre tengo problemas con las canciones que cantamos. No con ellas en particular, son lindas canciones, sino que las canciones nos llevan a un compromiso con Dios más allá de lo que nuestra mente puede entender. Entonces es curioso, porque podemos prometer muchas cosas a Dios en lo que cantamos, sin embargo, en todo lo que estamos cantando, luego nos contradecimos, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, yo creo que todos saben lo que estoy diciendo, ¿no? Te adoramos, oh Rey, tú eres mi Señor, yo te alabo, entrego mi vida a ti, Señor, soy solo tuyo y de nadie más, haz conmigo lo que quieras. Nuestra boca nos va condenando porque hacemos promesa, lo que decía ellos, juramentaban en vano, y esto que juramentaba solo acrecentaba el juicio. ¿Qué es mejor para los habladores como yo? Guardar silencio delante del Señor. Y cuando tú estés de acuerdo con algo que de verdad te comprometes con Dios, comienza a hacerlo, no se lo prometas y deja que Él mismo lo vea. Cuando hacemos en casa cosas que nos han pedido tanto que hagamos y más encima las hacemos enojados, ¿cuándo vas a limpiar ese patio que te lo he pedido tanto? Mañana, la otra semana. Y un día ya molesto nos levantamos y ordenamos el patio, lo dejamos limpio, pero no hay gratitud. ¿Por qué? Porque lo hicimos porque nos insistieron hasta el cansancio, porque nos agotaron con la idea y al final nos vimos obligados y de mala gana, tirando las cosas, lo hicimos y queremos recompensa. No hay recompensa, porque tiene que nacer del propio corazón. Esto es jocoso. Si una esposa le dice al esposo, nunca me sacas a comer, o como dicen por ahí, ni para los terremotos me saca, y el día de mañana él la invita a comer, ¿qué le va a decir ella? Claro, me invitaste porque yo te cargo 100, porque te insistí tanto que al final lo hiciste. ¿Me entiende? Porque está asociado a la exigencia, está asociado a la petición. Entonces, cuando hablamos con Dios, no le prometemos, no le prometamos, no digamos tantas cosas que nos autocondenen. Ponte de acuerdo en tu mente y corazón y comienza a hacer la voluntad del Señor. El primero que lo va a saber es Dios. No tienes que decirle a la gente, así a viva voz, yo estoy con el Señor, yo camino con el Señor, yo me levanto con el Señor, yo oro al Señor y estoy con el Señor, para que la gente te diga, ¡oh, qué buen cristiano tú eres! Más allá de la fama humana, no tiene otro valor. Si tú te pones de acuerdo en tu corazón para hacer la voluntad del Señor, Dios lo sabrá y la gente lo sabrá, sin que tú digas una sola palabra. Y el pueblo tenía un doble discurso. Le prometían cosas a Dios para disfrazar su pecado,
Pero a Dios no le interesa lo que tú le prometas, no le interesa las palabras que tú le hables, le interesa lo que tú eres y cómo tú actúas delante del Señor. Como ustedes pueden ver, llevamos solo 4 versículos y cada uno es atingente a la vida actual. Todos tienen que ver con la vida del hombre, más con la vida del creyente, porque Dios habla de Israel. No le habla a las naciones, no le está hablando a Egipto, no le está hablando a Babilonia, a Siria, no le habla a ellos, le habla a Israel, porque Él es su pueblo, porque Él es el quien Dios ama. Y cuando Dios dice esta palabra es para nosotros porque Él nos ama a nosotros, somos su pueblo. La relación con Dios es distinta de todas las personas. No confundamos. No le diga al Señor, pero Señor, si yo soy bueno porque tú ves que mi vecino es malo y le pega a su mujer. No te compares con el que hace el mal. Compárate tú con Dios y su palabra. Ese es tu norte, no con lo que hacen mal. El verso 5 dice, por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Hay 2 palabras aquí. Una es Betel y la otra es Bet-Aben. Betel significa casa de Dios. Y Bet-Aben significa casa de perversidad. Y cuando la Biblia dice por las becerras, está hablando de los 2 becerros que fueron levantados en el reino del norte. Uno en Samaria y uno en Betel. Por lo tanto, el levantar estos ídolos, representantes de estos dioses falsos, es sencillamente quebrantar la ley del Señor. Entonces ellos convierten Betel, que es casa de Dios, en Betabén, que es una casa de oprobio o una casa de perversidad. Entonces, sufre el pueblo. Dice, serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro. El becerro es la imagen de un Dios falso, levantado en 2 lugares del reino del norte, a los que Dios odiaba y detestaba, pero que el pueblo había decidido adorar. No solamente pensemos en el dolor que le provocaba a Dios que ellos hicieran esto, sino que en el temor de seguir a algo que no es del Señor. El mundo hoy día tiene la tendencia a envolver a las personas con cosas malas y pintarlas de buena. El que es ingenuo, el que no sabe nada, cae redondito. Y cae redondito, ¿por qué? Porque en el fondo no logra distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Así que se deja seducir. Pero los que sabían, los que entendían, sabían que esos becerros levantados no eran la voluntad del Señor, que estaban contrarios a la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que pasa en su corazón? Se comienza a acrecentar un miedo, un temor. ¿Por qué el temor? Porque saben que están haciendo algo contra Dios. Así que los mismos becerros, las becerras que dice la palabra, convierten de Betel en Betabén y traen el miedo, traen la desconfianza. ¿Por qué? Porque saben que está haciendo algo mal. Hay dichos que dicen, por ejemplo, lo que empieza mal, termina mal. Por lo tanto, lo que el pueblo de Israel hizo con levantar estos ídolos, estas imágenes, estos monumentos de maldad, comenzó mal y terminó mal. El miedo se apodera del que actúa mal. En alguna parte sabe que lo hizo mal. La gran tarea que el mundo tiene hoy día es cambiar la conciencia del hombre, quitar el concepto del miedo, quitar el concepto de la moral y dejar al hombre desprovisto de toda conciencia. Porque así lo bueno y lo malo son lo mismo. Porque así las cosas que el mundo quiere hacer hoy día contra la voluntad del Señor no es malo. Porque hay un lavamiento de la conciencia. Entonces lo que pasa aquí es que el pueblo perdió la conciencia y se introdujo en las cosas malas.
Si tenemos al Señor en nuestro corazón y si la palabra es nuestra guía y el Espíritu Santo nos acompaña todos los días de nuestra vida, permitamos que a través de la presencia de Dios en nuestra vida y a través de su palabra, con la constante ayuda del Espíritu Santo, la conciencia nuestra esté clara, pura y limpia. ¿Para qué? Para distinguir lo bueno y distinguir lo malo. Y darse cuenta que cuando hay algo que no está mal, se prendan luces amarillas y rojas por todas partes, como quien advierte de un accidente, como en una carretera. Cuando hay un accidente, la carretera se llena de luces, de colores, de letreros, de señales, de flecha, para que la gente sepa que hay un accidente. Le podemos pedir a Dios, así como en una carretera, llena mi vida de luces amarillas y rojas cuando yo no esté haciendo tu voluntad y que mi conciencia me detenga para volver a hacer lo bueno. Tanto los sacerdotes que se regocijaban en la gloria, los sacerdotes falsos, de los dioses falsos, también será disipado en ellos toda alegría, porque finalmente el mal será descubierto como mal, y aunque ellos hayan servido a dioses ajenos, es algo que Dios igual va a castigar al final. El verso 6 dice, aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Llevan este becerro como un regalo al rey de Asiria, al rey que los cautivó, al rey que los llevó a la deportación. Algo que ellos mismos adoraron termina siendo un regalo, un amuleto para otro rey. Para el rey no le interesaba tanto la imagen, sino que le interesaba el oro que tenía ese becerro. Pero ¿qué termina pasando? Que Israel es avergonzado y también su juicio. Efraín es avergonzado e Israel su juicio. ¿Qué significa? Que ya cayeron en lo más vil. Se rinden, se van deportados y en una pobre actitud regalan este becerro al rey, en una pobre actitud porque ya para ellos no tiene ningún sentido. Y lo único que hacen es ser avergonzados de las otras naciones y sentir que el consejo de ellos también es un consejo que perdió toda conciencia. El pueblo fue levantado por Dios para que fuera único y especial delante del Señor. No para que fuera avergonzado por los otros pueblos, no. Entonces, cuando alguien es avergonzado por causa del pecado, es estrictamente por causa del pecado. Y la persona se avergüenza porque se da cuenta que vivió engañada, que siguió luces que no eran. Y finalmente, cuando estas luces pasaron y esto se acabó, descubrió la verdadera realidad del Señor y descubrió que estaba equivocado en todo su camino. Esto le pasó al pueblo al final de sus días en la deportación. Y cuidado, no importa cuán bueno le digas a lo malo es y será siempre malo. Y llevará a aquel o a aquella persona a la condenación si no hay un arrepentimiento de por medio. Así que Dios alimente la conciencia y que esta conciencia sepa distinguir la conciencia y el carácter. La conciencia es, perdonen la comparación, nuestro Pepe Grillo, que nos dice lo que está bien, lo que está mal. Y el carácter es el que, avisado por la conciencia, toma la determinación y detiene aquello que está mal para salvar nuestras vidas. El verso 7, vamos a ir avanzando ya, ha corrido la hora, ¿no? De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Espuma sobre la superficie de las aguas. Si yo pienso eso, me recuerdo de las olas del mar, de las orillas del mar. Cuando viene la ola, trae espuma. ¿Se han fijado? Es bonito eso. Trae espuma y cuando la ola se retira, la espuma queda sobre la arena. ¿Pero qué le pasa a la espuma en la arena? Pop, 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 pop. Desaparece. No queda nada. Vuelve la otra ola con más espuma y la que quedó en la arena desaparece. Está diciendo que los reyes van a desaparecer en la deportación y serán como la espuma sobre las aguas. Es decir, toda la gloria de un día desaparece. Todo el que actúa mal, su gloria va a desaparecer como la espuma sobre las aguas y no quedará absolutamente nada. En el verso 8 dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos
el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Al decir a los montes y a los collados, cubridnos y caed sobre nosotros, hay una clara referencia del libro de Apocalipsis. Acompáñenme, ya para ir terminando. Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Dicen, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La referencia es clara. Es decir, es tal la vergüenza, es tal el oprobio, que sería mejor que los montes nos cayeran encima para no tener que vivir no solo la vergüenza, sino que la condenación. Y cuando habla de que los lugares altos serán destruidos y que va a crecer espino y cardo, me recuerda a las antiguas ruinas de templos mayas aquí en América, que en la época de su gloria eran los templos de los mayas, por lo tanto eran ciudades fortificadas en piedra, con imágenes, etcétera, 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 que con el correr del tiempo fueron desapareciendo en las selvas y la selva las consumió. Finalmente, en tiempos modernos, han sido descubiertos muchos de estas grandes construcciones despejando la selva. Entonces me recuerda de que la naturaleza puede cubrir la obra del hombre. Y lo que está diciendo aquí, de que el espino y el cardo va a cubrir los altares, es porque van a carecer totalmente de valor y la naturaleza los volverá a cubrir. Da lo mismo lo que tú levantes y construyas. Nada permanecerá. Y menos, si no es de Dios, menos permanecerá y será cubierto por cardos y por espinos y será un mal recuerdo de una errada vida, de una vida en pecado, de idolatría que nunca agradó al Señor. Verso 9 dice, desde los días de Gaba has pecado Israel, allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Gaba, lo explicamos, es un lugar de Israel en el cual aconteció algo horrible. Una mujer, una prometida, fue entregada a los malvados y los malvados la violaron tanto que la mataron. El novio de ella la descuartizó en 12 partes y cada parte la llevó a cada reinado como un recuerdo de lo que había ocurrido. Los moradores de Gaba fueron castigados, fueron destruidos, pero el pecado continuó. Y si Dios está diciendo que a partir de ese horrible evento que ojalá ellos hubieran olvidado, pero que no pueden olvidar, ellos siguen pecando, significa que ese evento malo no tuvo ninguna cosa positiva en su vida. No hubo arrepentimiento, hubo castigo, hubo pérdida, pero ellos siguieron pecando. Por eso la palabra dice el Señor, desde los días de Gaba has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos. La batalla en Gaba contra los inicuos es la condenación que cayó sobre la gente de Gaba a causa del pecado. Pero no significó nada para ellos porque siguieron pecando. Y el Señor dice, los castigaré cuando lo desee. Él es quien ama al pueblo de Israel. Y va a tener con ellos un trato especial. Y va a castigar su pecado porque Dios es su Dios. Y porque eso nunca cambiará. Debemos dar gracias al Señor por la disciplina de Dios, no por el castigo, por la disciplina de Dios. Porque Él al que ama disciplina. Si no, dice la palabra, seríamos bastardos. Pero como hijos de Dios estamos sometidos a una casa. Estamos sometidos a una familia. Estamos sometidos a un padre. Estamos sometidos a una regla. Estamos sometidos a una ley, que es la ley de Dios. Así que cuando por Dios seamos amonestados y disciplinados, démosle gracia, porque demuestra su amor, demuestra su afecto con nosotros y también demuestra que Él nunca nos va a abandonar, sino por el contrario, nos cuidará hasta el día en que Él nos lleve a la gloria. Vamos a quedar hasta aquí, mis hermanos, en el día de hoy.
avanzamos bastante hasta el verso 10. Recordemos finalmente de que todo lo que Dios le dice a Israel son hechos concretos, que ellos conocen, que se convirtieron en pecado, por los cuales serán castigados. Sin embargo, el amor de Él nunca ha cambiado. Y lo veremos más adelante, cómo el Señor vuelve su corazón con Israel para redimir sus vidas, para rescatar sus vidas, para demostrar que Él es Dios y que ellos tienen que venir al Señor porque no hay otro camino. No es necesario sufrir, no es necesario ser castigados, es necesario creer en el Señor, vivir en Él y guardarnos siempre en el Señor. Espero que Dios les bendiga, oramos y nos despedimos, mis hermanos. Señor, gracias por lo que hemos estudiado hoy día. Te pedimos que bendigas a toda la hermandad, a todos los amigos que vean el estudio, para que puedan disfrutar de esta palabra, puedan sentir el llamado del Espíritu Santo y también en lo que haya que enderezar, enderecemos con la ayuda del Señor y vengamos siempre a tus caminos sometidos a ti, Señor. Te agradecemos por todo y levantamos nuestro estudio de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Nos vemos este fin de semana y que el Señor bendiga sus vidas en el resto de este día. Amén.